Continuando con la temática de los delitos contra las personas, nos corresponde ahora abrevar en el tema del aborto. Es un tema bastante controversial y donde presumiblemente lo que vamos a expresar quede un poco de modé en razón de que existe en este momento un proyecto del oficialismo gobernante en el país para establecer una serie de reformas a este tipo penal. No obstante ello, los tipos penales que contiene la legislación represiva argentina no definan per se lo que es el aborto, solo sancionan aquellas conductas que lo causen y únicamente en determinadas circunstancias. Al estar de lo que dice el maestro Sebastián Soler, que así como es la muerte, el homicidio es la muerte de inferida a una persona, el aborto es la muerte de un feto. Eso está en el derecho penal argentino de Sebastián Soler. La palabra aborto, etimológicamente, deriva del latín abortus, que se compone de la partícula ab, que significa sin, sería una partícula privativa, y de urtos, que significa nacimiento. Entonces sería sin nacimiento. Aborto, entonces, significa la destrucción de un organismo antes de su nacimiento, pero siempre que se encuentre dentro del claustro materno. Estas son cuestiones que uno la tiene que ir fijando para poder después hacer una correcta interpretación del tipo penal regulado por el Código Penal. Lo contrario nos conduce, ¿no es cierto?, a otra clase de situación jurídica vinculada con la destrucción de embriones creados fuera del seno materno. Allí hay vida, pero no hay vida intrauterina, que es el presupuesto de esta conducta delictiva. El aborto consiste entonces en la destrucción del producto de la concepción mediante la interrupción provocada por un acto doloso del proceso de preñez, constituyendo este delito la destrucción o muerte del producto de la concepción materna. Se asemeja a este aspecto al homicidio. La diferencia que existe está dada por el sujeto pasivo que sufre las consecuencias mortales. En el homicidio el sujeto pasivo es un ser nacido, mientras que en el aborto es una persona por nacer. Debe respetarse desde una perspectiva estrictamente jurídica que en nuestro sistema legal el aborto está representado por la conducta de poner fin a una vida por nacer. Entonces el aborto es la muerte de quien todavía no ha nacido, pero que ya ha sido engendrado. Todo ello presupone también de alguien que haya sido engendrado, sujeto pasivo, y que presente las características de una persona por nacer. Esto nos conduce automáticamente a la figura del embrión humano y al alcance de su protección, de lo que brevemente nos ocuparemos enseguida. Bien jurídico protegido. En las figuras delictivas agrupadas en el primer capítulo de los delitos contra las personas, el bien jurídico protegido es la vida, o sea, el soporte biológico del individuo y la especie. La tipificación como delito respecto de los hechos constitutivos del delito de aborto intenta tutelar la vida humana desde el momento de su concepción en el seno materno hasta que dicho ser haya nacido con vida. Sujeto pasivo y comienzo del embarazo. Tradicionalmente el sujeto pasivo del aborto ha sido el feto. Desde el punto de vista penal, el comienzo del embarazo se inicia en el momento de la implantación, fijación o anidación del huevo. Embriológicamente es el periodo del blastocito, conforme lo expresa Dopico en su obra Comienzo del embarazo desde el punto de vista jurídico. Es un informe, un enfoque, mejor dicho, médico-legal, sostenido en la jornada de ginecología forense de la Falda Córdoba ya desde hace mucho tiempo, del año 1967. Según alguna respetable posición, en tal sentido, aunque nosotros le demos un alcance mayor, extendiendo su protección a momentos anteriores a dicho acontecimiento, conforme se explicitará más adelante. Las nuevas técnicas
y metodología aplicables a la biomedicina avanzan en torno al descubrimiento de procesos evolutivos que autorizan a formular nuevos interrogantes y planteos respecto del momento en que existe una vida que merezca alguna clase de protección legal. La cuestión del momento de la concepción y la fecundación abre un debate en torno a la fijación del exacto momento de su producción y conduce automáticamente el centro del debate a posiciones científicas todavía no resueltas con total exactitud y el rigor médico experimental suficientemente comprobado. Así tenemos, ¿no es cierto?, en el artículo 85 del Código Penal, diversas figuras delictivas y dicha norma lo que establece es que el que causar un aborto será reprimido, en el inciso primero, con reclusión de 3 a 10 años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Ahora, esta pena puede elevarse hasta 15 años si el hecho fuera seguido de la muerte de la mujer. En el inciso segundo prevé una pena de reclusión o de prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. En el inciso anterior, acuerden, no había consentimiento, acá hay consentimiento. Y el máximo de la pena se elevará a 6 años si el hecho fuera seguido por la muerte de la mujer. Entonces, el consentimiento de la mujer no excluye la antijuridicidad del hecho, sino que por el contrario contribuye a la tipicidad del segundo inciso. El consentimiento a que la ley se refiere es el prestado libremente y no el que puede provenir de una coacción o amenaza. Pero paralelamente, para la validez de este consentimiento no se exigen los mismos requisitos que la ley estatute para la validez del asentimiento en los actos jurídicos en general, pues al decir de Mancini, aquí no se trata de un negocio jurídico, sino de un hecho ilícito. Esto lo pueden ampliar leyendo el Tratado de Derecho Penal, volumen 7, del citado autor. La validez del consentimiento solo modifica entonces el título de la imputación penal, el artículo 80, inciso primero, o el inciso segundo del texto penal. Tipo objetivo. La acción típica consiste en causar un aborto, es decir, provocar la muerte de una persona por nacer quien se encuentra dentro del seno materno aún con vida. La acción puede ser cometida por diversos medios y métodos, y en tal sentido se ha dicho que el hecho de suministrar un fármaco con propiedades abortivas a una mujer embarazada sin que aquella tuviera conocimiento de los efectos de la medicación ingerida constituye un supuesto de aborto sin consentimiento de la mujer en los términos del inciso primero del artículo en análisis. La figura admite el uso tanto de medios directos como serían las maniobras abortivas practicadas sobre el feto a través del cuerpo de la mujer, o como de medios indirectos, sería el suministro de fármacos u otras sustancias que provoquen dicho resultado. El delito de aborto, en síntesis, es un delito de acción, y no pareciera ser posible que su realización se materialice a través de una comisión por omisión. Resultado muerte. En ambos casos, el inciso 1 y 2, la pena se agrava si se produce la muerte de la mujer. Se trata de una penalidad agravada de acuerdo al resultado producido. No existe acuerdo en la doctrina en establecer si es necesario que el aborto se haya producido efectivamente, vale decir, si requiere que se encuentre consumado para que luego se produzca la muerte de la madre. Creemos que la aplicabilidad de la agravante funcionará ya sea cuando se produce la muerte del feto como cuando se hubiera intentado quitarle la vida, ya que la ley hace referencia al hecho del aborto y este último puede consistir en su faz consumativa como también tentada. Los sujetos y la consumación. El autor del delito previsto por el artículo 85, inciso primero, puede ser cualquier persona, sea médico, diplomado o no. El autor del delito previsto por el inciso 2 del texto legal también puede ser cualquier persona, pero la participación de la mujer embarazada se rige por las disposiciones del artículo 88 que la sanciona con la misma penalidad que la aquí establecida
cuando presta su consentimiento para que otro, el autor de este delito, le cause un aborto. Entonces, en el aborto con consentimiento de la mujer, es castigada a tenor de lo dispuesto por el artículo 88, mientras que quien se lo causa es punible a la luz de lo establecido por el artículo 85, inciso 2, del mismo ordenamiento legal. En cuanto al tipo subjetivo, se trata de un delito netamente doloso. Brevemente seguiremos con la punibilidad o la penalidad en los tipos de aborto profesional y no profesional.